Vivencias. Vida Sana, la columna del doctor Ricardo Velasco en Vivencias. Y ya estamos con el doctor Ricardo Velasco aquí en Vivencias, en su columna de Vida Sana. Muy buenas tardes, Ricardo, muy bienvenido. Buenas tardes, ¿qué tal? Y muy feliz día, porque hoy es el día de los médicos, así que hacemos el extensivo el saludo hacia ti y hacia todos tus colegas que la verdad que han tenido y tienen un año muy movido. Sí, bueno, muchísimas gracias por lo que me toca. Y sí, realmente este es un día como de festejo, porque realmente el sacrificio que están haciendo los colegas que están en la primera línea es realmente muchísimo, y bueno, y no hay otra cosa más que hacer, y es la función que nos tocó, y bueno, y la cumpliremos hasta donde sea, ¿verdad? Está bien, como sea. Muy bien, Ricardo. Bueno, nuestro abrazo extensivo a ti y a todos los colegas. Y hoy en tu columna de Vida Sana vamos a analizar qué comemos en las fiestas. Qué importante desafío, porque generalmente llegadas las fiestas comienzan las despedidas, cosa que este año calculo que van a estar bastante restringidas, pero generalmente en diciembre es un mes en el que comemos bastante más de lo que deberíamos, pero a su vez en las fiestas comemos especialmente un montón de cosas que vamos a ver si son tan sanas y tan indicadas para la época y estación del año en la que estamos. A ver qué te parece, cómo lo empezamos a analizar esto sin sacar el ánimo de que, bueno, llegadas las fiestas hagan su festejo, cada cual a su manera, pero analicemos la cantidad de calorías y las cosas que estamos consumiendo. Sí, más que nada este año va a ser, yo creo que la gente lo va a encarar porque quiere despedir el 2020 de una vez por todas, y bueno, y pienso que la angustia que ha generado este año, los sinsabores que han pasado, mucha gente que ha tenido situaciones realmente al límite, en lo laboral, incluso en lo psicológico, solo en lo psíquico, solo el confinamiento que nos ha quitado prácticamente un año de vida, porque hemos vivido, sí, es verdad, pero en condiciones que nos han cambiado obligatoriamente, nos hemos tenido que confinar y hemos dejado muchas cosas de lado, y mucha gente yo creo que va a desahogar su angustia en esos días, y muchas formas de desahogarla a veces es comiendo o tomando lo no adecuado o por demasía, ¿no? Porque tampoco es decir, no tomemos, tomemos con moderación, comamos con moderación, festejemos, porque hay un año que viene, no se termina el mundo tampoco, ¿verdad? Porque a veces parece que tenemos que tomar y comer todo como que se terminara y como que no hubiera más nada más adelante, ¿no? Bueno, a ver, pero también este tema de hoy de qué comemos en las fiestas también nos va a llevar a algo que quizás nos lleve una columna entera a analizarlo, pero viste que, claro, se acerca el final del año y es como ese balance, y yo creo que el balance de este año no va a dar muy positivo, entonces, bueno, ya a toda la angustia que traíamos va a traer aparejado que no vamos a estar muy contentos con el balance del año, así que más de uno creo que le vamos a dejar que se permita ese gusto de comer un poquito de más en las fiestas, ¿no? Claro, pero pensá un poquito, si podés hacer un balance es porque estás. Quiere decir, por lo menos de esta pandemia la venís llevando y la vas a pasar. Digo, es un poco un consuelo en tonto, ¿verdad? Pero la idea que no había otro remedio, había que pasarlo y había que las condiciones. Y bueno, y esto es una fecha más, y fíjate que nosotros tenemos unas condiciones inclusive climáticas o climatológicas, porque nosotros festejamos las fiestas en plena verano, en plena época de calor, ¿verdad? Sí. Y estamos sometidos a unas costumbres que son europeas, donde están festejando con 0 grados. Ahí está. Y ahí empezamos a comer pan dulces, budines ingleses, turrones, almendras, nueces, chocolates, todas cosas que no tienen nada que ver con nuestro verano y que tienen unas calorías inmensas, ¿no?
Bueno, sí, calorías por ese lado, pero pensá que también los que comen lechón o cordero o carnes de distintas formas, la ingesta en grasas es enorme. A eso sumamos que eso todo va de alguna manera acompañado de alcohol, y el alcohol muchas veces también sin una medida muy clara hace que tengamos unas bombas de calorías que son enormes, ¿verdad? Que eso ya pasa a ser directamente insalubre, ¿no? Insalubre, porque pensemos que empezamos con la mesa de la picada, ¿no? Y ya empezamos, porque vamos a empezar gradualmente como sería una fiesta típica uruguaya. Empezamos con la mesa de la picada, y que en esa mesa de la picada, como bien decís, además de haber de todo, porque puede haber quesos, fiambres, aceitunas, papitas, pan, no sé, de todo lo que uno quiera poner en la picada hay. A todo eso agregamos, como bien señalás, alguna bebida alcohólica. Y ahí ya estaríamos casi cenados, pero es la picada, ¿no? Claro. Parezco la medicina, ¿no? No, pero pensá que además eso, en épocas normales, este año creo que no tanto, están las despedidas previas de todos aquellos que tengan que trabajo, que tienen 1, 2, 3 o 5, depende del que es muy popular, el que tiene muchas actividades. Tuvo festejos previos, ¿viste? Todas esas despedidas a nivel empresarial, a nivel familiar, a nivel de amigos nomás. Sí, y que hace unos años atrás empezaban, ya no en diciembre, fines de noviembre, ¿te acordás? Claro, porque no había lugares. No alcanzaba la fecha. Exacto, las fechas no alcanzaban, y el 23, el 20 ya quería terminar todo el mundo las despedidas externas. Después empieza literalmente las fiestas familiares, o sea que es un mes que ingerimos. Tenemos muchísimos aportes de calorías, de grasas en exceso, tomamos alcohol en exceso, no tanto que tomen cada vez, sino la sumatoria de todos esos días que se va tomando, ¿verdad? Y entonces es donde, ahí es donde nosotros tenemos que pasar algún aviso, los avisos parroquiales, de que traten de festejar, de moderarse, y de que pensar que hay un año que viene y que la salud hay que conservarla igual. O sea, se puede festejar y se puede ser moderado también. O sea, no quiere decir limitarme porque no festejo, porque no, quiere decir moderado, porque cuando ya paso a no sentirme bien, dejo de disfrutar. Claro que sí. Y entonces en la primera comida, siempre nos pasa, en la primera despedida lo disfrutamos, en la segunda ya estoy muy pesado, y en la tercera prácticamente ya estoy como indigestado. Llego a la cena de Nochebuena, que es la primera, y estamos comiendo muy básicamente porque ya estamos muy como que repletos y saciados de haber comido en exceso. Además, si nos toca unos días de calor todavía, son digestiones lentas, son digestiones con mucha grasa. Ya te digo, el famoso lechón de fin de año, el lechoncito, nos olvidamos de los chorizos, los chinchulines, las mollejas, te sigo agregando grasas, ¿no? No, claro, todo lo que sea parrilla, todo lo que sean carnes, todo, y además el asunto, todo eso es un contenido altamente proteico, graso, que no estamos acostumbrados a comerlo el resto del año, y en pocos días hacemos unas ingestas enormes. Eso nos va a traducir en una falta de bienestar. Yo siempre cuando en la consulta siempre prefería a la gente, cuando venía a hacerme su valoración de fin de año, digo, bueno, vamos a hacer una cosa, venga después del 15 de enero. Pero no era para dejarlo solo, venga después del 15 de enero, porque lo que, si yo les daba ahora una valoración y era sana, era normal, obviamente, si yo no tengo colesterol, yo no tengo ácido úrico, me voy a comer todo. Claro. A su vez, si la hacía en los primeros días de enero, que no le daba 10, 15 días para que volvieran a su dieta normal, iba a dar cualquier valor distorsionado, porque todo lo que se comió y lo que se tomó, de alguna manera el metabolismo también lo refleja. Entonces, 15 días más que nada, para volver a su dieta normal y después pedir una valoración. ¿Qué es eso? Es valorar del estado de salud, ¿verdad? Claro. Quizás, o sea, yo entiendo que la gente está esperando para que lleguen las fiestas para por lo menos este año celebrar algo, porque, como bien decimos, no ha sido un año fácil,
y se han recortado los festejos, los encuentros. Creo Exacto, que sí. todo el mundo está deseando, por lo menos para pasar en familia y tener ese encuentro con la familia, o quizás pasen con algún amigo, pero bueno, como cada cual acostumbra a celebrar las fiestas, que esto ya sería otro detalle. Pero dentro de estas comidas que se prevén para estos próximos encuentros, quizás algunos tips a tener en cuenta, ¿no? Como tratar de ser selectivo con lo que vamos a comer. Dentro de la oferta que haya al lugar donde nos reunamos, comamos lo que podemos, cuidemos las porciones también, ¿no? Porque ese sistema de picoteo, no sé si estás de acuerdo, nos lleva a que no contabilizamos la cantidad de cosas que comemos. Si la pusiéramos realmente en un plato, nos horrorizaríamos. Primero, para evitar un poco la ansiedad, debemos tratar de no cambiar nuestros hábitos alimentarios. ¿Qué quiere decir esto? A ver. Tratar de conservar las 4 o 6 comidas diarias, o sea, no evitar el desayuno, no evitar la merienda, no evitar la cena. Es decir, los días previos y incluso los días estos que tenemos despedidas y cosas, hacer las 4 o 6 comidas como normalmente lo hacemos. Hay incrementar, si se puede, la cantidad de frutas, de cereales sin azúcar, ¿verdad? Tomar abundante líquido. Todas esas cosas que nos van a favorecer que nuestro metabolismo siga sano y esté lo más normal posible, ¿verdad? Uh-huh. Pero sobre todo porque si nosotros vamos con esa ansiedad que ya tenemos, más todavía que estamos en un ayuno, vamos a ingerir mayor cantidad, es decir, porque la saciedad, nosotros empezamos a comer y la sensación de saciedad demora unos 10-15 minutos de una vez que hayamos ingerido algo. Y en 10-15 minutos podemos haber ingerido 4.000 calorías como nada. Claro. Con esto quiero decir, tenemos tenemos una ingesta de calorías básica y tenemos menor ansiedad. Vamos a comer más moderadamente y nos vamos a sentir mejor también. Esa es una de las cosas. Entonces, evitar los ayunos prolongados, no esquivar comidas. Uh-huh. Inclusive la día de cena de 24 y 31, desayunar normalmente o lo que se toma normalmente, ¿verdad? Claro. Será un cereal, será alguna fruta, es decir, no evitar ningún tipo de ingesto de alimentos sanos, ¿no? Claro, porque va a hacer que nos alimentemos mejor y más moderadamente. Ni que hablar. Y además, comer despacio, si podemos, para de alguna manera tomarnos esos minutos, por lo menos entre lo que vamos comiendo, para sentir esa sensación de saciedad, y también elegir dentro de las opciones que podamos lo más liviano posible, o también lo que tengamos de pronto que sabemos que nos va a cobrar consecuencias, pensémoslo también, porque a veces claro. Hay algún alimento, no quiero nombrar ninguno porque dependerá de cada organismo y de cada persona, que sabemos ya que si comemos ese determinado alimento después lo vamos a pasar muy mal. ¿Vale la pena? Eso también es otra pregunta. ¿Vale la pena 2 minutos o 5 de alegría después pasar muy mal? No, por eso la cantidad de alimento y la calidad de los alimentos también es otra cosa. Ojo, es mucha época, por ejemplo, que si no tenemos el hábito de tomar bebidas azucaradas, ¿verdad? Las bebidas uh-huh. cola. Todas esas bebidas son fuentes de calorías, son bombas de azúcar que no las necesitamos y que si no tenemos el hábito de tomarlo, ese día ya no nos va a caer tampoco tan bien. O sea, cuidado con la ingestión. También, o sea, ¿nos viste que dijimos el alcohol tiene toda la fama y sin duda no es saludable. Pero las bebidas cola tampoco son mucho más sanas, ¿no? Pero las bebidas colas, te pasa si vas a una reunión, un cumpleaños, que a veces no hay agua y otro vaso de bebida cola, otro vaso, y llega un momento que pareces que estás hinchado y te vas a explotar. Bueno, exacto. Por eso. Tratemos de tomar agua, ¿no? Agua o consumo moderado de ese tipo. Si no tenemos otra ingestión de un zumo o alguna bebida cola, un consumo muy moderado. Tiene sed, viste que el tema que ocurre es que se transpira y uno tiene sed,
y además de pronto también comes alimentos que ya tienen un poco más de sal de lo habitual, claro. Y eso te genera sed también. Entonces, por lo menos tengamos en cuenta de tener agua dentro de los líquidos que vayamos a consumir, para que no sea toda la noche bebidas colas o alcohólicas, también poder tomar agua, ¿no? Importantísimo. Sí, y en la otra cosa que debemos no olvidarnos, que después de todas esas cenas o de almuerzos o las reuniones familiares que hagamos, la ingestión de frutas, un postre de frutas frescas, simplemente lavar, rebanar, que puede ser una ensalada de fruta o puede ser la fruta fresca nomás, siempre nos va a venir bien. Primero porque fibra, después porque nos da la característica de fresco que vamos a necesitar, y hacemos una buena depuración también con la misma, en la ingestión de las mismas, ¿verdad? Otra cosa que siempre tú la decís, y bueno, también es importante, más aún en las épocas de fiestas, cuando se come mucho, evitar de irnos a acostar inmediatamente de haber terminado de comer. Por lo menos, ¿cuánto tenemos que dejar pasar para que realmente el organismo asimile que nos vamos a acostar? Unas horas, ¿no? El proceso digestivo depende de la ingestión. Ahí está el proceso. El agua se absorbe rápidamente. Los procesos de grasas, por ejemplo, las carnes, sobre todo la carne de cerdo, los embutidos, todo ese tipo de cosas, puede estar hasta 4 horas a nivel gastrointestinal, ¿verdad? Claro. Porque la digestión es lenta. No vamos a estar esperando 4 horas, pero sí 1 hora y media para que en principio el proceso digestivo se inicie y esté encaminado, 1 hora y media por lo menos para tener una evacuación gástrica parcial, para podernos acostarnos y descansar, que realmente el proceso digestivo esté iniciado, ¿verdad? Eso es la otra cosa que son pequeños tics que tampoco nosotros le podemos dar, o sea, le podremos dar obviamente sí consejos a la gente de qué hacer, pero sobre todo de lo que no hacer, ¿verdad? Y lo que no hacer es el comer y acostarse enseguida, el comer muchísimas grasas y sobre todo en la noche, donde no hay que olvidarse cuál es el objeto principal de la reunión, es el festejo y es la unión familiar, ¿verdad? Es decir, no es solo sentarme a comer, la comida es un pretexto, y que quede en eso, que sea un pretexto, no que sea un dolor de cabeza, no que al otro día sea el sentirnos mal porque comí demasiado o porque tomé muchas veces no tome demasiado, sino hice mezclas de cosas que tomé. Eso es lo peor que hay para los dolores de cabeza, ¿no? Claro, porque nos olvidamos que el alcohol siempre es un depresor y es un vasodilatador. Ojo, no nos olvidemos que estamos hablando de una persona sana, de un paciente sano, de una persona en buen estado de salud. Aquellos que tengan limitaciones porque sean hipertensos, porque sean diabéticos, porque tengan algún tipo de patología, ojo con la ingestión de sobre todo de los alcoholes o de las bebidas colas si no son diet, por la ingestión, la masa de calorías que tiene de azúcar, ¿verdad? Claro. El alcohol tampoco está recomendado. Obviamente nosotros cuando nos preguntaban si estaba controlado metabólicamente le permitíamos un brindis para que no distorsione el evento familiar y que no se sienta que está, un paria, una extra, ¿verdad? Sí. Pero sí, una cosa es un brindis y otra cosa es una ingesta copiosa, porque ahí es donde el metabolismo se nos va al bombo, ¿verdad? Entonces ahí es donde debemos tener el control. Sabemos que el principio es festejar, es sentarnos, es reunión familiar. Este año la reunión va a ser más acotada, no pueden pasar de 6 a 10 personas. En un ambiente, si se puede, estar al aire libre, ojalá que el tiempo acompañe y que las noches de festejos sean al aire libre y sean, sí, lo que el grupo aconseja no son más de 10 personas. Bueno, ahora te metiste justamente en este tema que vamos a tener que ir a una pausa, que es con este rebrote de COVID y estas medidas que se han pedido por lo menos hasta el día 18 días, que son medidas restrictivas que ha tocado a distintos colectivos, que hay gente que está muy enojada,
Pero bueno, veamos, porque estamos entrando en zonas, según esa escala de Harvard, ya pasamos a la zona amarilla rumbo a la naranja y si seguimos vamos a la roja. Entonces, ver estas medidas, cómo tomarlas, también un poco pensar a ver si la gente las va a acatar, porque ese es otro también cuestionamiento, al menos yo me lo hago, y el gobierno está confiado en que el uruguayo las va a acatar, las vamos a acatar. Yo espero y confío en que sí, pero llega un momento que uno se pregunta, las vamos a acatar todos, las vamos a acatar algunos, ¿qué va a pasar? Porque estamos todos como a la espera, muy expectantes, y las cosas se están yendo de las manos. Entonces creo que también eso es algo que tenemos que estar hablando, aparte de las comidas, si te parece, en el próximo bloque, Ricardo. Lo hablamos en la vuelta, sí. Hacemos una breve pausa y continuamos en el columna de Vida Sana del doctor Ricardo Velasco. Hoy estamos hablando de qué comemos en las fiestas, pero inevitablemente estamos en plena pandemia y tenemos que ver qué está sucediendo también con el COVID-19, con este rebrote y con las medidas que se han tomado restrictivas por 18 días para ver si lo frenamos. Hacemos una breve pausa y continuamos por Vivencias en Radio Nacional con el doctor Ricardo Velasco en su columna Vida Sana. Vida Sana, la columna del doctor Ricardo Velasco en Vivencias. Y continuamos en la columna del doctor Ricardo Velasco, en su columna Vida Sana, aquí en Vivencias, hoy hablando de qué comemos en las fiestas y tomando conciencia también de lo que vamos a comer, pero tenemos que hacer como un análisis de qué está sucediendo también con el tema de la pandemia, este rebrote que de alguna manera ha llevado al gobierno a poner ciertas medidas restrictivas por 18 días, restricciones en bares, en clubes, algunos colectivos algo molestos, pero bueno, ¿por qué estas medidas? ¿Qué buscan estas medidas? ¿Y qué es lo que estamos, de alguna manera, se está llamando a la conciencia nuevamente ciudadana? Y la pregunta que yo te hacía es si realmente tomaremos todos conciencia o no, un poco lo que creo que todos nos cuestionamos hoy por hoy, ¿no? Es que yo creo que tomamos conciencia o vamos a padecer la pandemia en su época más trágica. Porque realmente lo que se pretende con todas estas medidas es que tomemos primero la conciencia, que tengamos empatía con las mismas y podamos cuidarnos unos a los otros, porque lo dijimos de la boca para afuera, pero hubo un grupo de gente que tomó como que ya había pasado, como que ya hicieron su parte y ahora ya era una vida normal. Si era normal para trabajar, era normal para salir, para divertirse, y no admitían de ninguna manera, como en otros países se hizo, que se dictaron leyes, que se prohibió por decreto. Acá se apostó más a exhortar a que la gente entrara un poco por conciencia, y se vio que eso sirvió hasta cierto punto. Ahora lo que se pretende con estas medidas, en estos 18 días, es lograr aplanar la curva, ni siquiera bajarla. Tratar de que no pasemos los 200 casos por día, porque van a seguir aumentando unos días más, y si las medidas son efectivas se va a empezar a mesetar, o sea, vamos a tener una misma medida de gente internada y de gente en CTI además. Que ya ha aumentado, ¿no?, el número. Claro, de ya han aumentado y van a seguir aumentando, porque lo que se espera es eso, y que sigan aumentando unos días más porque hay un efecto de arrastre. Claro. Sin duda, el grupo científico honorario, que tiene totalmente el respaldo de la comunidad médica, de todos, y por supuesto el mío personal, pero no sería lo más importante, sino que es de la comunidad científica, tiene todo el respaldo porque tiene todo el apoyo moral y el aval del punto de vista científico, porque es un grupo que yo creo que le quedó grande al sistema político. El grupo científico o actúa
con total ética y con total rigor científico. Ellos aconsejan y después los políticos son los que adoptan o no adoptan las medidas, ¿verdad? Ellos hace 2 semanas que vienen pidiendo de tomar medidas y de ir exhortando. Obviamente esto se llegó, porque los números eran esperables, se llegó a un pico y todavía estamos a tiempo de mejorar nuestros números y volver a ser lo que fuimos, un ejemplo a nivel internacional, un ejemplo de conducta y un ejemplo desde el punto de vista epidémico. Ahora, fíjate que hace una semana teníamos 7 personas en el CTI, ahora tenemos 24. Algo que creo que es preocupante aquí en la capital, los que vivimos en la capital del país, es, por ejemplo, analizando, ¿no? De los casos, por ejemplo, ayer hubo 208 casos, sí, pero 150 son de Montevideo. Claro. Montevideo siempre es el departamento, y ayer estamos hablando un 150% de los casos, o sea, es un disparate. El nivel de contagio que hay en la capital, ¿no se deberían tomar medidas más restrictivas en la capital mismo? No sé si en la capital, porque los números peores no son los de Montevideo. Los números peores son de Rocha, son en los lugares y de Rivera, donde es poca la población y por 100.000 habitantes, que es el número que se debe tomar, es donde están en zona naranja, por la relación que hay cada 100.000 habitantes. Y entonces en las zonas fronterizas es donde se empezó a controlar mejor, se testea más y se exhorta que la gente, o sea, siempre va a haber tiempo para tomar medidas restrictivas. Se trata de no tomar, se trata de no tomar medidas restrictivas, se trata de que la gente se habitúe y las adopte de por sí, que cada uno nos vayamos cuidando, cada uno tiene que cuidar al otro. Eso lo dijimos muy bien, lo hicimos muy bien en un momento y después le echamos la culpa a la gente joven, pero hemos visto gente también grande que está como que rebelde o como que lo considera un sistema, no sé, como que le están haciendo algo en su contra. Lo han tomado como un principio de reivindicar algo que no tiene sentido. Me parece que es como un sistema, no sé, es una sensación, como un hartazgo, por decirlo de alguna manera, pero bueno, estamos todos en el mismo hartazgo y en el mismo cansancio y no nos queda otra que acatar lo que hay que hacer para que no se siga empeorando, para que no colapse el sistema de salud. Yo creo que la gente, no sé si se ha puesto a pensar si colapsa el sistema de salud, ¿qué pasa, no? Si colapsan los CTI, si no, que van a tener que los médicos empezar a ver qué vidas salvar y qué vidas no. El colapsar, hay departamentos donde se puede estar muy cerca. Fíjate que si un departamento tiene 12 o 15 camas de CTI, porque vamos a entendernos, 12 o 15 camas de CTI dispuestas para los enfermos de COVID. Sí. Estamos hablando de las camas de CTI que existen para los enfermos cardíacos, los politraumatizados o los accidentes que hay de tránsito, de moto, gente con accidentes cerebrovasculares que son, claro, en nuestro país son muy altos también, claro, ¿no? Siguen teniendo, porque tenemos una población mayor, seguimos teniendo una alta ocupación de ese tipo de cosas, o sea, son las camas dispuestas para el COVID, ¿verdad? Camas de CTI dispuestas para el COVID, o sea, cama con respirador y con la atención y con el aislamiento que lleva aislamiento todo eso. También, porque sí, son pacientes que tienen que estar aislados. O sea, agregamos a los que tenemos esta patología que lleva un aislamiento y lleva un personal extra, porque el manejo de todo el instrumental y de toda la gente, solo para higienizar un paciente, la enfermería tienen que vestirse, tienen que desinfectarse, sanitizarse, ¿verdad? Higienizar, retirar toda esa ropa, descartarla, la misma persona sanitizarse y descartar todo el material que usó. O sea, el gasto, el tiempo que lleva para una cosa que puede ser sencilla en otra persona, porque esa enfermería también circula en otros lugares. Entonces claro, debe cuidarse y debe transmitirle a un paciente que entró por un evento cardiovascular que no se lleve un COVID de regalo. Claro. Porque eso va a agravar su situación. O sea, la idea es que puede estar muy lejano y muy cercano del colapso, ¿verdad? Entonces el colapso es que no haya camas, es que se empieza a valorar otras cosas. Por ejemplo, si el paciente tiene determinada edad, tiene patologías asociadas,
y a su vez hay un paciente más joven con menos patología a quien se le conecta un respirador y quien no. Bueno, quien no sabemos que va a estar destinado. Por eso te digo, este problema ya en Europa lo han vivido y lo están viviendo. Es que lo están viviendo. Alemania lo empezó a vivir de vuelta. Entonces, ¿cuál es el tema? Tratemos de no llegar a eso, que la decisión la tiene que tomar una persona, un extraño, un médico, alguien, en base a un puntaje, y realmente en nuestro país, que todo es evitable, que todos nos conocemos, ese va a ser el familiar de alguien, va a ser el padre de un amigo, el abuelo de un amigo, el tío, el hermano, ¿verdad? Porque, ojo, al aumentar también el nivel de infectación, también empieza el nivel de población. Quiere decir que hoy por hoy hay un paciente de 28 años y un paciente de 30 años internados en CTI. Empezaron a aparecer casos jóvenes en CTI, sí. Porque en el porcentaje es menor, de los que están en CTI es menor, pero también existen. Claro. O sea, entre el 1 y el 2% son menores de 30 años. Y nosotros ya tenemos 2. ¿Está? Entonces, puede pasarle en menor proporción, obviamente, pero hay que tratar de no llegar a nada de eso, ¿verdad? Y entonces los sitios cerrados, los sitios donde tienen poca ventilación, los sitios donde si bien hay ventilación, se le habla, por ejemplo, lo que más se ha discutido son los gimnasios. Los gimnasios al aire libre, bueno, es una cosa. En lugar cerrado, por más ventilado que está, la gente está inhalando, se agita, hace actividad física y está vaporizando sus secreciones permanentemente. Entonces, por más que se sanitice y todo eso, obviamente una estadía de 40 minutos equivale de repente a 3 horas en otro lado. Además, según los datos estadísticos, la gran mayoría de los casos que hoy tenemos han provenido de estos lugares. O sea, en datos estadísticos, hoy lo compartíamos en las noticias. Entonces, claro, hay que tener cuidado, ¿no? Cada uno defiende su chacra y cada uno dice que no aparecieron de ahí, que son todos de eventos, de asados. Y es una mentira un poco real, ¿verdad? Porque en realidad muchas veces se puede determinar el origen y otras veces no, porque el mismo paciente cuando está asintomático concurre a hacer actividad física, concurre a su trabajo y concurre obviamente a los eventos sociales. A ver, Ricardo, más grave lo que voy a decir ahora, no voy a nombrar el club porque no importa de dónde proviene, pero es algo que me llegó a mis oídos, una persona con COVID positivo, asintomática, iba a un club y decía que como era asintomática no contagiaba. Por supuesto que la echaron del club, pero digo, qué falta de conciencia, cómo una persona con COVID asintomática puede andar circulando y todavía diciéndolo y contagiando gente. O sea, ¿viste cuando decís, yo no puedo creer, o sea, que pasen estas cosas? Pero es bueno decirlo, que el asintomático contagia también, por si alguien no lo sabía, porque esta señora parece que decía que como era asintomática no contagiaba. El asintomático contagia. Claro que contagia, justamente es la etapa del mayor contagio, se realiza cuando se está replicando el virus, que es en la etapa asintomática. Después cuando hacen la propia, digamos, el florecimiento del virus, es también la etapa de contagio, pero en la etapa asintomática es cuando también se contagia, es más, es cuanto más se contagia porque la persona no tiene síntomas, y es cuando tiene los contactos más estrechos, porque tampoco, si no tiene muchos cuidados, si no se está cuidando, como se siente bien, ¿está? Pero de ninguna manera yo no puedo creer que haya alguien que hoy diga que sostenga eso. Yo te lo cuento porque es verdad, digo, hable la fuente y es verdad, y es un caso que ese club la suspendió a la persona, pero digo, puede haber gente que esté mal de la cabeza, que esté desequilibrada, o sea, hay de todo, pero los que son COVID positivos, asintomáticos, que no presentan síntomas, que los hay, contagian igual. Eso era a lo que yo quería ir, al punto clave, por si hay alguien que nos está escuchando, si le llega a dar COVID positivo, asintomático, que no presenta, es de esos casos que no presenta síntomas, señores, quédense, hagan la cuarentena porque contagian igual. A eso vamos, ¿no? La gente que ha viajado, por ejemplo, cuando llega, tiene que hacer su cuarentena. La cuarentena no es caprichosa. Necesitamos un hisopado negativo y después hay que esperar 5 a 7 días, que es el periodo de ventana, en el cual
el hisopado puede ser negativo y la persona puede estar contagiada. Puede haber tenido el contacto el día anterior, ¿verdad? Sobre todo cuando los vienen de zonas endémicas, caso de Brasil, caso de la Argentina, caso de Europa, ¿verdad? O casos de Estados Unidos, por ejemplo, gente que ha venido de Estados Unidos, donde, por ejemplo, el estado de Washington lo estaban por cerrar, en estos días estaban por decretar la cuarentena total, claro, porque tenían un nivel y de mortalidades que eran enormes para ellos, que tienen un sistema mucho más fuerte que el nuestro, ¿verdad? Sí, es tal cual. Tenemos que hacer la última pausa y luego de la pausa continuamos, porque siempre nos derivamos con el COVID, haciendo el cierre entonces de qué comemos, qué tenemos que comer, o por lo menos pensemos en qué vamos a comer en estas próximas fiestas. Hacemos una breve pausa, Ricardo, y continuamos con tu columna de Vida Sana aquí en Vivencias por Radio Nacional. Vida Sana, la columna del doctor Ricardo Velasco en Vivencias. Continuamos con la columna de Vida Sana del doctor Ricardo Velasco aquí en Vivencias, viendo qué consumimos, qué comemos en las fiestas, porque ya nos queda poco, estamos en la recta final y estamos a pocos días de las fiestas. Entonces, bueno, es momento también de tomar conciencia y de pensar qué vamos a comer, de ser selectivos, de cuidar las porciones. De todo eso estamos hablando, y no sé cómo querés redondear, Ricardo, esta columna del día de hoy. Justamente tú lo has dicho. Primero, tratar de pensar que es un festejo, que la idea es una cena o son una serie de comidas que la idea es el festejo familiar, la reunificación. La comida es simplemente algo que lo hacemos como un punto de vista de festejo, ¿verdad? No es el fin principal. Tomar líquidos abundantemente, no saltear comidas esos días, o sea, esos días comer normalmente, si se quiere un poco más frugalmente, pero de ninguna manera saltear comidas. Si hacemos 4 comidas, hacer 4 comidas esos días también. Tal vez más frugal si vamos a comer más pesado. Claro. Tratar de que las porciones sean lo más moderadas posible y pensar que la ingestión de alimentos ricos en grasas nunca van a ser sanos. Por lo tanto, tratar de elegir lo que se come y tratar de no comer una ingestión en exceso. En cuanto a las bebidas, tratemos de no mezclar los que sean fermentados con los destilados, en el caso del alcohol, ¿verdad? Sí. Si es una copa, es un brindis, es una copa. Con las bebidas cola, también es mejor tomar las que son sin azúcar y con baja efervescencia, porque tanto el azúcar que tiene es un exceso, y esto siempre hablamos en las personas que se encuentran en buen estado de salud, ¿verdad? Claro. En aquellos que tienen restricciones de alguna manera, bueno, también sabrán dónde están sus restricciones. Aquellas personas que tengan, por ejemplo, el ácido úrico elevado, pensemos que los chinchulines, las mollejas, las carnes rojas, en fin, todo ese tipo de cosas está contraindicada. La fruta brillantada estaría contraindicada también. Por supuesto que los vinos tintos. Entonces, si tenemos un ácido úrico elevado, porque lo que vamos a terminar es una crisis de ácido úrico que nos va a hacer pasar tal vez unos primeros días de enero inolvidables, pero inolvidables por el dolor que vamos a pasar, ¿verdad? Claro. Podemos hacer un cólico nefrítico, o podemos hacer una crisis de gota, y entonces vamos a tener un pie o un lugar donde nos haga un tofo que aquellos que lo han tenido saben lo doloroso que es. Sí. Y eso se puede evitar. Por eso hoy un poco la propuesta es, los que ya tenemos unos años de vida, sabemos que lo que comemos de más, o esos 5 minutos o 10 minutos de disfrute, hay veces tienen graves consecuencias. Entonces pensémosla antes de llegar a esas consecuencias. Hoy es un día que podemos reflexionar sobre lo que vamos a comer,
y si bueno, comamos lo que está a nuestro alcance, de acuerdo a nuestras posibilidades de salud, de acuerdo también a lo que ya estamos acostumbrados a comer, porque también cada cual tiene una rutina y ese día no salimos demasiado de esa rutina también, ¿no? Claro, pero además lo que importante es la porción. O sea, yo siempre lo decimos, soy el médico que negocio todo. En el sentido, le permitimos todo, porque yo no puedo prohibirle a una persona, salvo una restricción absoluta por alguna patología de fondo, de base, que realmente sea así, sino todo es negociable, en el sentido de que prefiero que una porción moderada de algo que no sea tan sano, pero una porción moderada, a decirle que no y lo vaya a comer con el sentido de culpa, y seguramente eso se acompaña de la angustia y va a comer bastante más, va a ingerir bastante más, o va a tomar bastante más. Entonces, teniendo la información, sabiendo que las cervezas, que los vinos tintos, que la fruta brillantada no sube el ácido úrico, bueno, sabemos que si tenemos un ácido úrico elevado, bueno, debemos apretar un poco el tratamiento y una ingestión o una de lo que sean de las bases de purinas, en lo posible lo más bajo, si se puede, ¿verdad? Claro. Porque siempre hay alguna forma, es decir, no tenemos necesidad de comer pollo todos los días, pero las carnes blancas, si se quiere, son las más sanas. Y a su vez del pollo, si tenemos, no tenemos por qué comer la parte rica en grasa, podemos hacerle una salsa adecuada y podemos comer una comida rica y sana y ser apetitosa y también se come con los ojos, ¿verdad? Es una buena idea, Ricardo. Nos tenemos que ir. Ha sido un placer, como todos los jueves, y bueno, seguir cuidándonos y seguiremos viendo cómo avanza todo esto y viendo también cómo va evolucionando los casos de COVID y cómo nos vamos concientizando y cómo vamos actuando también todos desde nuestro lugar, que creo que eso va a sumar para que podamos salir adelante. Sí, un consejo antes de terminar, simplemente muy cortito. Si podemos, ahora más que nunca, quedémonos en casa. Si tengamos que salir, salgamos lo necesario. Este momento es crucial. O sea, la conducta de cada uno de nosotros nos va a hacer el bien o nos va a dar la diferencia entre esta epidemia. Realmente nos cambie el verano y nos cambie de la evolución para siempre. O sea, si puede uno, quédense en casa, salga lo menos posible. Estamos hablando de 15, 20 días y después moderación, alejamiento y el uso del tapabocas. Eso es fundamental. Y nada más, porque tampoco es atosigar a la gente con informaciones que no les van a llegar, obviamente, y que hay otros colegas que lo están informando muy bien, pero lo importante es eso, poco pero que se cumpla. Muchísimas gracias, Ricardo. Un placer como todos los jueves. Nos reencontramos el próximo jueves. Muchísimas gracias a ti, gracias a la audiencia, gracias a Alejandro Barretos en controles. Nos encontramos mañana en Vivencias de 15 a 17 horas. Muchísimas gracias y que tengan una excelente jornada. Vivencias.